Bien, buenos días, iglesias. ¿Me acompañan? Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan. Primera de Juan. Hoy tenemos la cena del Señor. Y es un tema acorde porque nos hace ir al Evangelio. Primera de Juan. Vamos a estar en el capítulo 2, versículo 1 y 2, pero vamos a leer el versículo 5 del capítulo 1 para entrar en contexto y para apreciar y valorar la palabra de Dios en estos dos hermosos textos que vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a meditar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, vamos a leer al capítulo 2, versículo 2. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Recién al comenzar el servicio, el hermano Sergio leía Romanos capítulo 3, y ahí también el hermano Nicolás hacía una mención acerca de que se muestra en las Escrituras todo lo que es el hombre delante de Dios. Lo interesante es que Romanos capítulo 3 trae muchos textos del Antiguo Testamento y hace como un collage y expone lo que realmente es el hombre delante de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, nadie busca a Dios. Entonces acá en la primera carta de Juan, para entrar un poquito en contexto, del versículo 5 al capítulo 2, versículo 2, es toda una línea de pensamiento, hay todo un hilo conductor, es el mismo tema, pero nosotros nos vamos a basar en dos versículos, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 2, como hemos leído. Y el tema predominante, yo no sé si ustedes prestaron atención, de versículo 5, todos los que hemos leído, se repite mucho la palabra pecado. 8 veces es mencionado en estos versículos la palabra pecado. Porque Juan, lo que quiere hacer el apóstol Juan, anciano ya cuando escribe esta carta, es poder pastorear, valga la redundancia, a este grupo de iglesias en Asia Menor con el Evangelio y tener una perspectiva bíblica acerca de quién es Jesús y una perspectiva bíblica de qué es el pecado. ¿Por qué? Porque realmente en el contexto se había infiltrado, como en toda la iglesia primitiva y vemos en varias iglesias, la falsa enseñanza. Y aparentemente esos falsos maestros ya habían salido de la iglesia, por eso el texto de segunda, capítulo 2, versículo 19, escuchen, dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Estos falsos maestros salieron de la iglesia, pero como siempre, al infiltrarse, seguramente había hermanos que estaban con dudas, y Juan lo que quiere es pastorearle con las Escrituras.
que tengan un concepto bíblico de Jesucristo. Por eso comienza el prólogo, versículo 1, versículo 4, de quién realmente es Jesucristo, y comienza un poco acerca de su testimonio, lo que él dice, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado en nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida, y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y la anunciamos, dice Juan, a ustedes, la vida eterna, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Esta carta es una carta examinadora y es una carta confrontativa, porque Juan no tiene matices. Les animo a leerla en sus casas o a poder estudiarlas, porque lo que apunta Juan acá, Juan no tiene matices, no tiene grises, es bien contundente y utiliza muchos contrastes. Hijo de Dios, hijo del diablo, tinieblas, luz. Los que están con nosotros y los que no son de nosotros. El que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo. Juan lo que quiere darles a estos creyentes es darles seguridad. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os describo, dice, para que sepáis que tengan vida eterna. Es darles seguridad. Pero para darle seguridad también debemos tener una correcta perspectiva acerca de quién es Cristo y qué dice la Biblia del pecado. Por eso comienza con ese tema. Y Juan también se basa en 3 grandes temas en esta carta. ¿Sí? Hay una verdad doctrinal, que es la verdad. Hay una verdad moral, que es la obediencia a su palabra. Y hay una verdad social, podemos llegar así a decirlo, que es el amor. Es la verdad, es la obediencia y es el amor. Juan enfatiza mucho estos temas a tal punto que esta carta es como circular. Vuelve a reiterarlos y a repetirlos. Y la palabra de Dios cuando reitera, repite algo, hay un énfasis ahí. Por eso observen versículo 5, comienza con una verdad que contrarresta las falsas enseñanzas que se habían dejado ellos y se habían infiltrado en la iglesia, que era el gnosticismo. Para hacerlo con palabras sencillas, el gnosticismo era una herejía en la cual ellos enseñaban acerca de que uno puede tener comunión con Dios, uno puede estar bien con Dios, pero con mi cuerpo físico yo puedo hacer cualquier tipo de pecados, porque el cuerpo y el espíritu son 2 cosas diferentes. Y eso se infiltró en la iglesia. Por eso Juan comienza versículo 5, observen en el contexto, y este es el mensaje que hemos oído de él y que le anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Comienza con una verdad categórica, dice que Dios es luz, Dios es santidad perfecta y Dios es pureza perfecta, en sentido moral. Siempre se va a contrastar en esta carta con las tinieblas, que equivale al pecado y a la falsedad. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es luz, santidad perfecta y pureza perfecta. Dice, y no hay ninguna tiniebla en él. Ante la santidad de Dios queda expuesta el pecado. Ante la luz queda expuesta la suciedad y la inmundicia del pecado. Y ellos, estos falsos maestros, negaban el pecado. Observen versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí comunión no solamente significa tener relaciones sociales, sino que la idea aquí de comunión es realmente conocer la vida eterna, es conocer a Cristo. Por eso Juan comienza versículo 1 a versículo 4 así. Les escribo estas cosas también uno de los propósitos para que nuestro gozo sea cumplido al conocer al Padre y al Hijo en la salvación. Y aquí comienza Juan a desarrollar eso. Pero esa comunión es falsa. Observen otra vez versículo 6. Porque dice, sí decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. Ellos decían una cosa, pero hacían otra. Esa comunión es falsa. Ellos tenían una vida licenciosa de pecado. Ellos decían una cosa y hacían otra. Y esto me recuerda mucho a Mateo capítulo 7. En el contexto de los falsos maestros, donde el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, ¿no? Señor, en tu nombre hicimos
en tu nombre hicimos. Realmente esas personas no conocieron de verdad al Señor. Es interesante que Juan aquí, del versículo 6 al 2.2, como vamos a ver, es como que hace un ping-pong. No sé si observaron, versículos 6, 8 y 10 siempre comienza con la misma frase. Dice, sí decimos, versículo 8, sí decimos que no tenemos pecado. Versículo 10, dice, sí decimos que no hemos pecado. Juan se está apuntando, se incluye, pero está apuntando a que se examinen realmente estas personas, si realmente están en la genuina fe. Es darle seguridad a los creyentes, pero también es una carta en la cual nos examinamos para realmente ver si estamos en Cristo. Podemos estar en la iglesia, pero no podemos estar en Cristo. Por eso es una carta confrontativa, es una carta examinadora. Pero el versículo 7, versículo 9 y 2.1 sí que le habla a creyentes. Por eso dice el versículo 7, observen. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos para con los otros, y la sangre de su Hijo, de Jesús, nos limpia de todo pecado. Y después también nos da una herramienta, por así decirlo, acerca de poder estar en comunión con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por eso que para tener una verdadera comunión, una comunión bíblica, necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra de Dios. No solamente necesitamos la palabra, sino tenemos que tener, como recién el pastor oraba, tener un corazón humilde hacia la palabra. No ir a la palabra solamente para que realmente cuando otros me pregunten yo pueda responderles y pueda evidenciar quizás delante de otros que yo sé la Biblia. No ir a la palabra no solamente para memorizarlas y que otros digan, este hombre sabe la palabra. O lo que es peor, no ir a la palabra y ver el pecado de otros y no realmente exponerme y ver mi pecado. Porque el punto es ver dónde está mi vida con lo que yo estoy leyendo. ¿A dónde está mi vida cuando yo voy a la palabra? Por eso el Salmo 139, versículo 23 dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Quién puede conocer solamente? Es Dios. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, dice, y guíame en el camino eterno. Aquí el salmista está orando y está pidiendo realmente que Dios examine su corazón, no el que está al lado. Vamos a las Escrituras para examinar y a la luz de ellas, no de pensamientos no bíblicos o no para compararme con otros. Porque cuando comienza eso, pasa lo que dice el versículo 8, observen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Aquí es bien claro, ¿no? Juan está dando facetas, pruebas subjetivas para examinarnos si realmente estamos en la fe, si estamos en Cristo, si somos creyentes o no. Y una de las evidencias que acá dice el texto 8 dice que si decimos que no tenemos pecado en el contexto de los falsos maestros, que ellos lo estaban negando, podemos entrar en un autoengaño. Un autoengaño espiritual. Esto produce no tener... ¿Por qué produce? Porque no tener una perspectiva bíblica del pecado. Y cuando no hay una perspectiva bíblica del pecado, comenzamos a racionalizar el pecado. Comenzamos a negar el pecado o comenzamos a minimizar el pecado. No, pero no es tan así. No, pero todos lo hacen. Bueno, nadie es perfecto. Pero eso es a la luz de lo que yo creo y no lo que la Biblia dice. Por eso una perspectiva bíblica del pecado nos va a examinar y realmente ver dónde estamos parados. Entonces, por eso ahí realmente la idea es no autoengañarnos. Y muchas veces entramos en ese autoengaño porque nos conviene realmente.
a todos nosotros. Pero Dios muchas veces cuando vamos a la palabra, vamos a la luz, nos confronta y nos hace ver realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por eso el Salmo 119, versículo 71 dice, bueno me haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es bueno. Es doloroso, pero es bueno. Y en el versículo 9, seguimos en el contexto, Juan le dice a estos hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él, ¿a quién? A Dios, mentiroso. Terrible eso. Dios no miente, nosotros sí. Y ahí enfatiza la confesión. Pero hay un condicional, observen, si decimos, si confesamos, dice, si confesamos. Y Juan acá no se está refiriendo solamente a una palabra de decir, yo he pecado y está bien, lo reconozco. No está solamente apuntando a eso, sino que lo que está apuntando acá, que la confesión afecta tanto el pecado en la vida del creyente que es una constricción y que realmente lo que está apuntando es a un genuino arrepentimiento. Está implícito ahí. Cuando estamos confesando, la palabra es decir lo mismo que dice Dios, es alinearnos con Dios. Es lo que Dios llama pecado, es yo he pecado. Si yo he ofendido a mi esposa y la Biblia dice que yo debo amar a mi esposa, no ofenderla, yo he pecado, yo me pongo de acuerdo con Dios y yo lo confieso, pero con la idea de un arrepentimiento genuino en mi vida. Y eso es lo que está enfatizando Juan. Una vida constante de arrepentimiento. Que hay una sensibilidad al pecado en contraste con los que estaban negándolo en su vida. Y Juan pastoralmente les está animando y les está exhortando con la palabra para que no caigan en ese error. Un genuino creyente, una evidencia de un genuino creyente es una vida constante de arrepentimiento. Por eso la palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento es cambiar de dirección. Y en el Nuevo Testamento es un cambio de mente. Si hay un cambio de mente, hay un cambio de dirección. Si hay un cambio de mente, hay un cambio de conducta. Un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado en el creyente rompe la comunión con Dios. Nuestros pecados, como cantamos, ya han sido pagados en la cruz del Calvario. Pero como creyentes, mi pecado interrumpe mi comunión con Dios. Y me duele. Mi satisfacción, mi gozo. Por eso quiero darles, antes de entrar en todo esto, toda una introducción antes de entrar a los textos para apreciarlos mejor, 2 ejemplos de confesión. Salmo 51, que ya se ha predicado también en la iglesia. Ten piedad de mí, dijo David. ¿Se acuerdan el contexto luego del pecado, de adulterio con Betsabé, de haber matado a Urías? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. El versículo 4 es muy similar a lo que estamos leyendo, el versículo 9, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos creerle a Dios. Si hay un genuino arrepentimiento, Dios nos va a perdonar y los va a limpiar. Y David está diciendo eso, luego del terrible pecado que hizo, de manera que tú eres justo, Dios, cuando hablas. Y sin reproche cuando juzgas. Dios, haz de mí lo que quieras, porque tú eres justo. Pero tú eres un Dios misericordioso. Por eso que esta carta es examinadora, es confrontativa, pero porque realmente el genuino creyente, y es el tema también que vamos a ver, peca. Pero no amamos lo que hacemos. Por antes de conocer a Cristo.
pero pecamos. Odiamos eso, pero lo hacemos. Otro ejemplo es de Lucas 15, ¿recuerdan? El hijo pródigo. Cuando dice que levantó, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de los trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Y todos sabemos la historia, ¿no? El padre se echó a su cuello, le besó. Pero siempre el pecado es contra Dios. Contra ti, solo contra ti es pecado. E iré, pedir perdón a mi padre. Porque siempre el pecado produce una reacción en Dios. Porque su santo carácter es ofendido. Su santidad. Y Juan es interesante que está dando la confesión de pecado como una evidencia de salvación. Es una persona que realmente está arrepentida de lo que ha hecho. No lo ama, lo hace, pero no lo ama. Hay una constricción. ¿Observaron el versículo, el Salmo 51? Lávame, límpiame, purifícame, solo contra ti he pecado. Recuerde antes de conocer a Cristo. Usted pecaba y yo pecaba, y más la Biblia dice que nos deleitábamos en el pecado. No teníamos ni en cuenta a Dios. Pero una persona cuando conoce a Cristo, cuando entiende la salvación, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando confía en que Él es el único suficiente Salvador, su relación con el pecado cambia. No es que es impecable, pero cambia. Hay un dolor en el corazón porque ofendí a mi Dios ahora. Y está centrado en Dios, en reparar esa relación con Dios. Pero aquí Juan comienza en el versículo 1. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando el creyente peca? Bueno, Juan aquí va a dar dos argumentos, dos pilares teológicos que nos debe desanimar a no pecar. Dos argumentos, dos pilares teológicos que nos debe desanimar a no pecar contra Dios. El primero está en el versículo 1, es que Cristo aboga, y quiero hacerlo a manera personal, ¿no? Cristo aboga por mi pecado, intercediendo ante el Padre. Cristo es el abogado y aboga por mí e intercede por mi pecado. Y en el versículo 2, Cristo propicia, o sea, aplaca la ira de Dios por mi pecado. Cristo aboga mi pecado y Cristo propicia mi pecado. Y son dos poderosos pilares teológicos que nos debe desalentar a no pecar contra Dios, a vivir en santidad y a vivir para su gloria. Observen versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es interesante, ¿no?, que esta sección, observen cómo comienza con un tono pastoral, que es el tono de la carta. El apóstol Juan está intentando pastorear a estos creyentes y utiliza un término muy familiar, muy de padre, hijitos míos. Eso es un término que él utiliza mucho en esta carta. Capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 28, 3:7, 3:18, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 21. La idea es pastorearlo y darle seguridad a estos creyentes. Seguridad de salvación, capítulo 5, versículo 13, y es que expone uno de los propósitos de la carta. Pero antes de comenzar con ese pilar teológico que es que Cristo aboga por mi pecado, el apóstol Juan enseña una realidad, como veníamos hablando. Observen versículo 1. Les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, escribe y describe una realidad. Y acá que es como se produce una tensión. Le escribo estas cosas para que no pequen, pero si pecan, ¿ven esa tensión que hay ahí?
Por eso la idea acá es, y siempre el telón de fondo es que no pequen. Pero hay una realidad. ¿Qué pasa cuando pasa? Bueno, por eso el Nuevo Testamento enseña mucho acerca de eso. Romanos capítulo 6, versículo 12, por tanto, dice Pablo, no reine el pecado luego de la justificación del capítulo 5, de que fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora habla de la santificación, por tanto, dice Romanos 6, 12, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y sus miembros, o sea, sus cuerpos, a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está animando a que seamos santos. 1 Pedro 2:11, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten. Es una lucha, es una guerra. ¿Contra quién? Contra el alma. Un comentarista dice acerca de esta tensión que acá el apóstol Juan está describiendo, dice, los cristianos verdaderos y genuinos todavía cometen pecados. La verdadera respuesta es que no se trata de racionalizar el pecado, sino de confesarlo y pedir perdón de Dios en Cristo. Y otro autor, Colin Cruz, dice, esta tensión entre las dos partes, o sea, el hecho de que no pequen, pero si alguien peca, se resuelve mejor reconociendo que el pecado, dice en el capítulo 3, en el contexto de la carta, se define como anomia, que en contexto debe entenderse como rebelión y está relacionado con la oposición del diablo a Dios. Es imposible que los nacidos de Dios tengan alguna parte en la anomia. ¿Qué está diciendo acá? Que esa tensión se resuelve bien con lo que dice el capítulo 3 en ese contexto. Que significa pecado, los nacidos de Dios no cometen pecado, habla de anomia es vivir sin ley. La idea es como que vivir si Dios no existiera. Esa es la idea. Y un creyente, un genuino creyente que ha sido perdonado, que tiene la gracia de Dios, el Espíritu Santo, no vive como si Dios no existiera. Todo lo contrario. Por eso confiesa su pecado, porque Dios está en su vida ahora. Quiere temerle, agradarle, glorificarle, pero peca. Esa es la diferencia. Por eso observen versículo 1, escribo estas cosas, recuerden siempre este es el telón de fondo, estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado, dice Juan. Bueno, aquí está el argumento, el pilar teológico, pero es bien práctico también para nuestra santificación. La palabra abogado ahí es paracletos. Muchos saben lo que significa. ¿Sí? La idea es alguien que viene a ponerse al lado de alguien para ayudar. Es la misma palabra que Juan en capítulo 16, 7, el Señor utiliza para el Espíritu Santo, ¿recuerdan? El Señor dice, y también Juan 14, 15, yo rogaré al Padre y le daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. En el contexto donde los discípulos están desanimados, Él le dice que se va a ir. Tranquilo, yo enviaré otro, dice, que va a estar al lado de ustedes para siempre, el Espíritu Santo, para administrarles, para ayudarles, para guiarles. Pero acá, observen, utiliza un término judicial, dice abogado. Abogado. ¿Por qué? Porque el pecado es un problema legal ante Dios. El pecado, nuestro pecado, mi pecado, es un problema legal ante un Dios santo. Y debe tratarse así. Y es interesante que Juan, observen, está escribiendo a creyentes aquí en el versículo 1. Lo que nos está diciendo es que el pecado del creyente cometido en la tierra está siendo tratado en la corte celestial ahora. Tu pecado y mi pecado que hemos cometido antes de venir al culto, porque seguramente hemos pecado, está siendo tratado en los cielos. Es por eso que eso nos debe desalentar realmente
porque siempre el pecado ofende y trae una reacción ante un Dios santo. Quiero hacerles algunas preguntas para entender el texto. Pero recuerden, acá estamos en un contexto, Juan está utilizando un contexto de familia, pero también, hijitos míos, pero un contexto judicial. Hay un abogado. ¿Cuál es la causa de su defensa? ¿Por qué necesitamos un abogado? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Por eso el pecado no es un tema menor, aún mismo en el creyente. Nuestro pecado no es un tema menor para Dios. ¿Y cuál es la causa de su defensa? El pecado. ¿Ante quién nos defiende? Observen el texto. Y si alguien peca, tenemos abogado, dice, para con el Padre. O sea, ¿ante quién nos defiende? Dice, ante el Padre. Según el Salmo 7:5 dice que Dios es el juez de toda la tierra, juez justo. Dice que está airado contra el impío todos los días. Es un juez y es un juez justo. Dice que está airado contra el impío todos los días. Pero acá en el contexto está hablando de creyentes. Hay un juez, hay un abogado, y en todo juicio también hay un fiscal, alguien que acusa. Y según las Escrituras, Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusa delante de nuestro, dice Dios, día y noche, ha sido arrojado. ¿Quién es? Satanás. Dice que es el acusador de los hermanos, y observan, dice día y noche. Día y noche. Hay un ejemplo en la Biblia, ¿no? ¿Quién es? Job. Que se presenta delante de Dios. No nos queremos ir del tema, ¿no? Otra pregunta. ¿Para qué nos defiende? ¿Para qué nos defiende? Bueno, porque es su ministerio y porque tiene compasión, amor y gracia por los suyos. Observen el texto, dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo, dice, el perfecto, el santo, defiende a los injustos. No hay un abogado mejor. No hay un abogado mejor. No hay otro, como cantamos en una canción siempre. ¿Quién le da ese derecho? Su muerte sustitutiva le dio ese derecho en la cruz. Su justicia se transfiere a los injustos, que ahora son justos y que aman la justicia. Pero Él es el justo. Y para que esta verdad sea afianzada, la Biblia dice, Romanos 8:33, que también hace poco el pastor predicó, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si aún más, dice el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo Jesús. Y Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Puesto que viven, observen por favor, escuchen, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Juan desea que ellos no se dejen arrastrar por una enseñanza errónea, recuerden versículos 5 al 10. Pero la idea es que si pecan, no como un estilo de vida, no como un hábito continuo, no vivir como si Dios no existiera. Él ya pagó. Él ya pagó por esos pecados. Y este abogado nunca pierde un caso. Son míos, Padre. Yo pagué por esos pecados. Y la acusación es verdad y es real. ¿Observaron ese cuadro judicial?
Satanás yendo día y noche delante, mira, estos son hijos tuyos, esta es tu iglesia, que los domingos se levanta y te alaban y te buscan, pero en la semana no son tan santos. Ofenden a sus esposas, los hijos no son obedientes, no son buenos en el trabajo. ¿Y es verdad o no? Y sí, porque luchamos con el pecado y caemos en el pecado, y es verdad. Pero el abogado perfecto dice, son míos. Sí, es verdad, pero yo pagué por esos pecados. Es el abogado perfecto. Él aboga por mi pecado. Ahora, en este momento. Por eso nos debería, hermanos, a los que realmente hemos creído en Cristo, a los que somos creyentes, nos debe desalentar a no pecar. Saber que mi pecado hace ruido en los cielos. Y realmente ofende a Dios. Pero tenemos un abogado perfecto. Y la idea acá también de Juan es animarlos, es pastorearlos. Pero la idea también es que no nos quedemos en el lodo del pecado, sino que salgamos de él. Que confesemos, que miremos, sí, realmente he pecado. Dios dice que esto es pecado y yo he pecado realmente. Que haya una contrición genuina, porque he ofendido a mí, Dios. ¿Recuerdan José? Que nadie lo veía, estaba con la mujer de Potifar, y la mujer lo asediaba día y noche, y él sale corriendo prácticamente sin ropas, y él dice, ¿cómo yo pues pecaría contra Dios? Por eso que, hermanos, que textos como estos, cuando pecamos, como aún mismo como creyentes, nos lleva al Evangelio de vuelta, a la cruz, al Calvario. Porque Cristo pagó mis pecados pasados, presentes y futuros en la cruz, pero sigue tratando mi pecado hoy en día. Y yo debo siempre volver al Evangelio. Por eso que debemos predicarnos el Evangelio todos los días. El Evangelio. Por eso Spurgeon dijo, yo sé que, resumió su teología en 4 palabras, ¿no? Él murió por mí. Esa es la teología que dijo Spurgeon. Volvamos siempre al Evangelio. Por eso Jesús siempre en los encuentros que tuvo con personas en los Evangelios, los perdonaba y le decía, tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más. Pero la idea también es que si no tenés seguridad de salvación, si tu vida vivís como si Dios no existiera, la idea es que no puedes presentarte ante el Padre sin abogado. No podés. Porque según las Escrituras, lo que vamos a ver es el Padre te va a consumir con su ira. Porque Él es justo y santo. Por eso observa en versículo 2. Y aquí entra el segundo pilar teológico, la segunda afirmación. Cristo propicia mi pecado, aplacando la ira del Padre. Versículo dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Observen cómo comienza el versículo 2. Dice, Él mismo, viene hablando ¿de quién? De Jesucristo el justo. No necesita a nadie más que lo ayude. Es un comité de una sola persona. Solo Él puede hacer esto para complacer al Padre. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación no es un término muy familiar para nosotros, pero sí para las Escrituras. La palabra propiciación significa apaciguar, satisfacción, aplacar. Esa es la idea. Todo pecado es una ofensa a Dios, debido a su carácter santo. Observen versículo 5,
Dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y todo pecado que ofende su santidad no queda impune, debe ser castigado. Y la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Dios, también la Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días. La ira de Dios, Juan 3:36 dice, está sobre el pecador. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está, dice, sobre él. ¿Se entiende? El hombre pecador, la ira de Dios ya está sobre él. Es la ira de Dios. Hace poco tuvimos una tormenta muy fuerte, ¿recuerdan? Todavía vemos vestigios. Y cuando pasan esas cosas, uno ve unos terremotos, unos maremotos, dice, ¡wow! Terrible. Y muchos dicen el poder de la naturaleza. No es la naturaleza, es Dios, que hace lo que quiere con su naturaleza. Y nos asombramos y hasta como que nos da miedo. ¿Ustedes se imaginan lo que es la ira de Dios? La ira santa de Dios sobre una persona. Dice que los pecadores infringen su ley, desobedecen su ley, quebrantan su santidad. Toda la Biblia habla de eso. Génesis 1 y Génesis 2 no habla de pecado porque había creado al hombre, a la tierra y al hombre, sin pecado todavía, ¿recuerdan? Y Apocalipsis capítulo 21 y 22 cuando habla cielo nuevo y tierra nueva. Todo lo demás, la Biblia, todo lo demás está impregnado acerca del pecado del hombre. Por eso estamos viendo acerca de una perspectiva bíblica del pecado. ¿Qué dice Dios acerca del pecado? Y Satanás no ha cambiado. Cambia la etiqueta muchas veces. Pasan los siglos por los siglos y cambia la etiqueta. Y hoy hace creer que el hombre no es tan malo, que es malo porque el entorno que lo rodea lo hizo malo. Eso enseña la psicología. Y la Biblia dice que de dónde vienen los malos pensamientos, los robos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Salen de él? El problema no es externo, es interno, es el corazón. Y muchas veces por eso necesitamos, como dijimos al principio, ir a las Escrituras, estudiar las Escrituras, que nos enseñen las Escrituras, a tener una... ¿Qué dice Dios de esto? Pero observen, Él es la propiciación, dice acá. Cristo Jesús, la idea es que el Padre está airado con el pecador todos los días. Y escuchen bien esto, siempre el pecado se paga. Siempre hay un pago. El Antiguo Testamento siempre se enseñó eso. Y a través del sacrificio que Dios instituyó al pueblo de Israel, a través de los sacrificios de los animales, siempre había un pago de un animal inocente que debía morir y había derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la idea es que todo pecado se paga de dos maneras. En la cruz del Calvario, Cristo lo pagó con su sangre, con su vida, con su muerte, siendo el sacrificio perfecto, santo, inocente, sin mancha, por los pecadores, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no cometió pecado, le hizo pecado a Dios para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. ¿Se paga ahí o se paga en el infierno? Donde la santa ira de Dios justa es derramado para los siglos de los siglos contra el pecador. Entonces la propiciación, la idea es que en la cruz, Cristo Jesús satisfizo las demandas del Padre, aplacó su ira. El Hijo hizo satisfecho al Padre, apaciguó su ira con su sacrificio. Eso es propiciación. Hace poco, en uno de los sábados que fuimos
Yo digo a veces cuartel quinto, hay un problema ahí de geografía. Uno me dice que no es Francisco Álvarez. El pastor explicaba acerca también un poco de la propiciación, que está en Levítico 16, el día de la expiación. Nosotros no estamos muy acostumbrados, pero aquí sí, ellos se entendían cuando decían qué es propiciación. Más Juan como judío, dice, él es la propiciación por nuestros pecados. Donde había un día en el cual el pueblo debía pagar por sus pecados. Y el sumo sacerdote tenía que entrar, Aarón dice ahí, con ciertas vestiduras, todo vestido de lino. Dice, tenía que vestirse así porque moría. Tenía que entrar con animales, uno por su pecado, otro por los pecados del pueblo, y había otro que en la cual se echaban suerte entre dos animales. Uno debía morir y otro luego iba a ser el chivo expiatorio, dice. Y entraba y él mataba el primer animal sobre el propiciatorio, en la cual estaba la ley de Dios, su santa palabra. Y el propiciatorio era como es la tapa, y ahí se hacía el sacrificio y derramaban sangre. Primero por la muerte, por los pecados del sumo sacerdote. Segundo por los del pueblo. Y el que quedaba libre, agarraban a un hombre, lo llevaban al desierto, lo ponían sobre las manos y ahí iban los pecados de todo el pueblo. Eso era el día de la expiación. Era una fiesta para Israel. Pero en la tapa, en la propiciación, se derramaba sangre. Por eso acá dice, y se aplacaba la ira de Dios. Y la idea es, Él es la propiciación por nuestros pecados. Un pecado, muerte eterna, porque Dios es santo. Pero en la cruz, en la preciosa cruz, Cristo aplacó, satisfizo a Dios el Padre. Él aplacó su venganza por el sacrificio sustitutivo por los pecadores. El pecado, el castigo de los pecados de su pueblo. Ese es el corazón del Evangelio. Dios debe destruirnos. Dios debe aniquilarnos por lo que somos. Pero no lo hizo, sino que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es interesante que esta propiciación, el efecto de la cruz, es para con Dios, porque Él está airado. La justificación, Dios me declara justo en Cristo Jesús, me transfiere, me acredita su justicia, es para mi beneficio. La adopción, Dios, soy hijo de ira, enemigo de Dios, me coloca en su familia. Soy adoptado y paso a tener los mismos derechos que un hijo. La adopción. La santificación, Dios desde el momento que me salva hasta que me va a llevar a su presencia, continúa trabajando en mi vida para formar a Cristo en mi vida y poder glorificarle. Santificación. Todo es a mi favor, pero la propiciación es el efecto de la cruz para con Dios que está airado y aplacado. Debe ser aplacada su santa ira. Y Él lo hizo y el Padre quedó satisfecho. Termina el texto, versículo 2, dice, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Bueno, muchos quizás interpretan este texto, y la idea, hermanos, es que la Biblia no se interpreta por la cerradura de un solo versículo, sino que un versículo se interpreta a la luz de toda la Biblia. Y acá, bueno, hay muchas interpretaciones, pero también tenemos que entender lo que no dice la Biblia. Y lo que no está diciendo este texto, observen bien, dice que Cristo no es que murió por todos y todas personas van a ser salvas. Eso es enseñado como el universalismo. Y el mismo contexto inmediato tira por la borda eso. Porque hay personas que no van a ser salvas. La Biblia lo enseña. No todos van a ser salvos. Está el camino ancho
y está el camino angosto. Está el trigo y está la cizaña. Está la oveja y están los cabritos. Yo sé que hay mucho por digerir en estos textos, por hablar, pero acá lo que está enfatizando, y creemos que es la interpretación correcta, es que acá cuando está hablando acerca de, dice no solamente por los nuestros, por lo de los creyentes, sino también por los del mundo entero, no solamente Juan está hablando como judío ahí, la idea es que el Evangelio va a llegar y va a salvar a personas de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Está refiriéndose al alcance universal del Evangelio. No a que todas las personas van a ser salvas. Porque si Cristo pagó por todos y hay personas en el infierno, entonces hay una contradicción. La idea es que el Evangelio no sabe de fronteras raciales, culturales. Ya en el Antiguo Testamento Dios hizo una promesa a Abraham, recuerdan Génesis 12, en ti serán benditas todas las naciones, que es a través de él y vendría el Mesías. Y el Mesías, la idea es que a través de él muchas naciones iban a conocer al Mesías. Es por eso que ustedes en Apocalipsis van a ver, viendo, dice que están adorando al Cordero inmolado, toda tribu, pueblo, lengua y nación. No solamente los judíos, sino también los gentiles, nosotros hemos alcanzado la salvación. Qué esperanza maravillosa, qué Salvador maravilloso, qué salvación tan grande que Dios nos ha dado. Estos dos pilares teológicos, Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados, debería alentarnos, hermanos, a vivir en santidad, a vivir en adoración hacia Él, a vivir para Él. No de manera perfecta, porque pecamos, a servirle de todo corazón. Realmente, como decía el pastor, nos anima a ver que hay hermanos ayer con 40 grados de calor, viniendo, pintando la iglesia, sirviendo al Señor, no de manera perfecta, pero servir al Señor. Vivir realmente para Él, para su gloria, no de manera perfecta. Estudiar las Escrituras, prepararnos realmente para poder servirle mejor. Pero realmente si hay algo que está estorbando en tu relación con Dios, bueno, la Biblia dice, como vimos recién, debemos confesar. Debemos confesar. ¿Hay algún pecado que no querés dejar? ¿Que te está sacando el gozo, tu comunión con Dios, estorbando tu ministerio? Una examinación hacia adentro, ¿no? ¿Es realmente Cristo tu abogado? Y si lo es, gloria a Dios por eso. ¿Es realmente Él la propiciación de tus pecados? La Biblia dice que si no lo es, la ira de Dios está sobre ti. Realmente ir a la cruz, arrepentirnos de todo corazón, creer en el Evangelio, creer en Cristo, abrazar a Cristo y aferrarnos a su promesa. El que viene a mí, no lo echo afuera. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estas verdades tan grandes, tan profundas, pero que realmente, Señor, nos llena el corazón, Señor, de realmente ver cada aspecto, cada parte de la cruz, de lo que fue el sacrificio de Cristo, Señor, y sus implicaciones, pero a la vez también, Señor Padre, oramos para que esto nos mueva el corazón y nos lleve, Señor, a vivir vidas santas. Señor, saber que mi pecado, aún como creyente, Señor, está siendo tratado en la corte del cielo,
que tengo un abogado perfecto, Señor, que le dice al Padre, yo pagué por él. Gracias, Padre, porque tú perdonas todas nuestras miserias, nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos, Señor, realmente a confesarlos, a vivir el día contigo, a vivir una vida de gozo, Señor, de comunión, para tu gloria. Pero también, Señor, te pido, por favor, Padre, que si hay personas aquí o escuchando sentadas y todavía no han sido reconciliadas contigo, Señor, sálvalas, Padre. Llévalos a los pies de la cruz, dale fe, dale arrepentimiento, te lo pido por favor, Señor. Que tu ira, Señor, no los alcance. Que un infierno seguro y merecedor, Señor, no sea su eternidad para siempre. Que el día de mañana, Señor, no diga, yo he estado sentado en una iglesia, Señor, y no me he arrepentido. Señor, ten misericordia de ellos, por favor, así como la has tenido de nosotros. Gracias, Padre, porque fuimos enemigos tuyos y como cantamos, Señor, hoy nos llama y nos sientas a tu mesa y en tu mesa, Señor. Y podemos disfrutar ahora, Señor, del sacrificio de Cristo, Señor, como iglesia en la Santa Cena. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.